Bueno, como os he comentado, la mesa va a tratar sobre el acceso a la función pública. En primer lugar, queremos agradecer públicamente el esfuerzo que todos ellos han hecho, algunos con un madrugón de considerable magnitud esta mañana, y además sabemos que son sobradamente conocedores de este tema y nos van a aportar mucho conocimiento. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales y ejerce como fiscal en Barcelona, donde ha vivido y sufrido las consecuencias del proceso para la justicia y sus profesionales. María José Rivas, magistrada de la Audiencia Provincial de Almería y vocal de la Asociación Profesional de la Magistratura. Alejandro Vega, titular del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla y vocal de la Gestora Nacional del Foro Judicial Independiente. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, más de una década en el Instituto de Estudios Fiscales y acaba de incorporarse a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Además, es vocal de FEDECA. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, secretaria general de la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo y presidenta de FEDECA, donde se está notando mucho su aportación. Y Alberto Bravo Queipo de Llano, vicepresidente segundo de Apsital, aprobó secretaría en la oferta de 2016, fue nombrado en 2018, en 2022 promocionó a secretaría a categoría superior y ha ejercido en varios municipios, actualmente vicesecretario de Torrelodones. Y modera Bruno Pérez, periodista desde el año 2000, siguiendo la política económica desde entonces y actualmente desde 2021 ejerce en el periódico ABC. Gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la asociación la oportunidad que me dan de moderar esta mesa sobre un tema sobre el que he escrito y que entiendo que es del interés de la gente que está aquí en la sala y de la gente que aspira a estar en esta sala y en otras en otros ámbitos, ¿no? de estas profesiones de cuerpos superiores en el futuro, que es el de la reforma del acceso a la función pública. Agradeceros también a todos vosotros y vosotras que estéis aquí, porque con el soleado día que hace, yo venía en el taxi por el paseo y, hombre, evidentemente mi prioridad era estar aquí, pero no me hubiera importado para dar un paseillo, porque llevamos varios días en Madrid varias semanas de lluvias torrenciales y venir aquí es que es como un oasis. Como las presentaciones ya las han hecho, me han ahorrado esa parte, pues vamos a aprovechar. Tenemos una hora y pico por delante para abordar este asunto y vamos a intentar hacerlo de una manera ágil con una serie de preguntas que iré formulando a los ponentes y a ver si somos capaces de, con unas intervenciones más o menos de 6-7 minutos, conseguir que luego haya un turno de preguntas para que aquel que quiera pueda preguntar aquellas cuestiones que a este periodista se le hayan pasado por alto. Dado que Alberto ejerce de anfitrión, pues vamos a empezar por ti, si te parece. Aquí en esta mesa yo no formo parte de ese pacto, pero sí que informe de su constitución. Están las asociaciones representantes del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, que surgió en principio como reacción a la ley de amnistía, pero cuyos objetivos van más allá de eso. Yo creo que estaría bien que nos hicieras una pequeña exposición de qué es lo que se busca con este pacto y cuáles son sus objetivos, Alberto. Gracias. Bueno, en primer lugar, devolver los agradecimientos. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos en nuestro primer congreso, tanto a Bruno como al resto de integrantes de la mesa. Es nuestro primer congreso y esperamos que sea el primero de muchos y que estéis cómodos y que además podamos compartir experiencias e impresiones durante esta jornada y la de mañana. Con respecto al pacto, es cierto que el pacto nace inicialmente, el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, como consecuencia de la ley de amnistía, dado que un numeroso grupo de profesionales y de integrantes de la sociedad civil entendimos que la amnistía de alguna manera era la antítesis o mayor ataque posible frente a los cimientos del Estado de Derecho, que no son otra cosa que el respeto a la división de poderes y al principio de legalidad y de subordinación del poder al derecho. Pero lo cierto es que el pacto no quedó ahí. De alguna manera, esta ley nos hizo ser conscientes de que era necesario tener una posición también proactiva en la defensa de los valores constitucionales, de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de respeto al principio de división de poderes y
por supuesto también en lo que se refiere al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. De hecho, en todos los foros que hemos tenido oportunidad de participar, tanto en la primera presentación en el CEU en Barcelona, como posteriormente en el Parlamento Europeo, invitados por Maite Pagaza, y posteriormente en Madrid, desde Apsital siempre hemos querido introducir la cuestión de la función pública, sobre todo en dos vertientes, en lo que se tiene que ver con los procesos de estabilización de interinos y en el tema de la fragmentación del cuerpo y las cesiones competenciales, en un primer momento a País Vasco y posteriormente a Cataluña. De hecho, la razón de ser de Apsital, y de hecho el nacimiento de Apsital, es precisamente la oposición a los procesos de estabilización en un momento en el que muchos compañeros considerábamos que quizá no se estaba reaccionando con la contundencia suficiente. Y entonces se organizó, como ya sabréis, la manifestación en junio del 22 y estamos a punto de cumplir los 3 años de existencia. Por tanto, es cierto que el pacto nace como consecuencia de la ley de amnistía, pero se han tratado muchos otros temas y hoy es el ejemplo que vamos a tratar fundamentalmente de función pública. Dentro de este pacto, además de los presentes, que estamos Asociación de Fiscales, Inspectores de Hacienda, APM, Foro Judicial Independiente, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, están otras asociaciones, como son la Confederación Española de Policía, la Asociación de Abogados del Estado, Chartae, Asociación de Notarios, el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, interventores y auditores del Estado, es decir, somos un grupo bastante numeroso y hemos realizado numerosas acciones en esta materia. Y bueno, en resumen, esta es la razón de ser del pacto, de alguna manera concienciar a la sociedad, tanto a nivel nacional como en nuestro ámbito a nivel internacional, como hicimos en aquella intervención en el Parlamento Europeo, y nuestra voluntad es pues, seguir manteniendo esas acciones de cara al futuro. Vamos con Cristina. Bueno, la primera línea de defensa del Estado de Derecho y del principio de seguridad jurídica sobre los componentes de la carrera fiscal y judicial. En los últimos meses vuestra asociación ha emitido comunicados advirtiendo de los riesgos de los mecanismos de estabilización de fiscales interinos y también del llamado cuarto turno, ¿no? ¿Qué os preocupa de estas propuestas que se están lanzando por parte del Gobierno? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa, al menos los que estamos aquí, que creo que participamos de la misma preocupación, el mismo interés en la defensa del Estado de Derecho, que se está transitando por parte del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo apoyan, un camino que lo que pretende es desguazar los cuerpos de la función pública, por un lado, y por otro lado, desguazar también o laminar la independencia del Poder Judicial. Un Poder Judicial independiente, desde luego, va a controlar la acción del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, lo cual resulta ciertamente incómodo. Hay distintas estrategias que estamos viendo se están desplegando para evitar o controlar al Poder Judicial, del que forma parte también el Ministerio Público. Por un lado, controlando los nombramientos, a quien se coloca en determinados puestos. Desde luego, la Fiscalía lo ha conseguido, el Fiscal General del Estado es una prueba de ello, y nuestra carrera es jerárquica. Eso quiere decir que afecta también el nombramiento de una persona, yo diría, muy afín al Gobierno, a el posicionamiento del fiscal en determinados asuntos. Por un lado, digo, el sistema de nombramientos. Por otro, la existencia o la creencia, hacer creer que existe una guerra judicial contra, bueno, en un momento determinado, el independentismo, ahora contra pues, determinados miembros del Gobierno, el denominado lawfare. Hacer creer a la ciudadanía que la justicia no es independiente, que es una justicia ideologizada, y que muchos de aquellos que están actuando en procedimientos bueno, pues que son llamativos o mediáticos por las personas que están siendo investigadas, actúan no siguiendo la legalidad, sino por un interés espurio, un interés político, ideológico, etc. Y la tercera forma es pues, dominar el proceso de acceso a la carrera judicial, a la carrera fiscal, en mi caso la carrera fiscal. Actualmente tenemos un sistema de oposición común con jueces, es un sistema basado en mérito, capacidad y objetividad.
Sin embargo, ahora surge el mantra de que no es democrático. La carrera hay que democratizarla y para ello vamos a modificar el sistema de acceso, manteniendo el sistema de acceso por oposición, por turno libre, pero ampliando un cuarto turno que no existía en la carrera fiscal, que permite el acceso de juristas de reconocido prestigio con 10 años de antigüedad. Un sistema mucho más subjetivo, mucho menos transparente y luego incluyendo a lo que nosotros conocemos como fiscales sustitutos, que son personal contratado para hacer sustituciones internas en la carrera fiscal, pues para determinadas vacantes, para cubrir bajas de maternidad, etcétera, etcétera. Y ahora, con la excusa de la estabilización, permitimos el acceso también a través de una prueba, bueno, pues subjetiva, digo yo, porque no es un temario, no es una exposición oral y pública de los conocimientos, para introducir a personas, yo diría, de un determinado perfil, porque se considera que nuestras carreras son muy conservadoras. Hombre, realmente hay que reconocer que a quien está preocupado por la aplicación de la legalidad, pues sí, pues puede tener un sesgo conservador, ¿no? Porque no le gusta la revolución, no le gusta que se salte la ley, que se cometan tropelías. Bueno, desde este punto de vista, sí, podemos ser, todos los que estamos aquí, conservadores, en ese sentido. Pero prefieren otro perfil, y ese perfil se puede conseguir... ¿Perfiles de reconocido prestigio? De reconocidísimo prestigio, por ejemplo, mucho. Y luego están intentando crear también un sistema de preparación que, en lugar de ser preparados por miembros de la carrera que se dedican y que se entregan a los compañeros, una escuela de preparación, por así decirlo, la escuela jurídica que ya domina los que actualmente están gobernando en mi carrera, y a través de ese sistema de preparación imagino que también a los más prestigiosos alumnos les seleccionarán para que aprueben la oposición. Ese es el lamentable panorama que, bajo la excusa de estabilizar a los fiscales sustitutos, que ya digo, son contratados, que no han tenido nunca una situación de inestabilidad porque siempre son renovados, bueno, pues ya empezamos a introducir, no a todos, también seleccionarán a quienes, empezamos a introducir ese otro elemento distorsionador. Con eso intentan dominar a las carreras judicial y fiscal, pilares efectivamente del Estado de Derecho, como el resto de la función pública. La ley se denomina, si no me equivoco, Ley Orgánica para la Ampliación y el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que a veces los nombres también dan pistas son muy buenos. de cuál es la... Son buenos, eso hay que reconocerlo. Sí, en el naming, ¿no?, que se llama ahora, la verdad es que hay que reconocer el mérito. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, María José, también se ha sido crítico con esto. Se ha llegado a decir, desde vuestra asociación, que la intención es meter jueces sustitutos por la puerta de atrás. ¿Qué riesgos advertís en estas propuestas, ¿no?, que está lanzando el gobierno? Te paso el micro. Bueno, buenos días. Nosotros somos garantes de la legalidad. Nosotros somos un poder del Estado que controla el resto de poderes del Estado. Y eso se olvida, porque ha habido una progresiva funcionalización de nuestra labor y además ha ido como una gota malaya calando en la ciudadanía que somos hombres machistas y además conservadores, pero no en el sentido que dice Cristina, sino del heteropatriarcado y esos vocablos que últimamente se utilizan. Así de cercano me parece. Yo soy hombre, machista, llevo 30 años en la carrera, soy ya una viejuna en esto, y yo traigo un dato, el sistema que tenemos ahora es fruto de la evolución histórica. Mi padre era historiador, mi padre era profesor en un pueblo y se dedicó a ser cronista de ese pueblo, y ahora actualmente lo han hecho de mérito, ¿no?, y además honorífico. Y decía que la historia hay que conocerla para no repetirla, y vamos a repetir la historia. Si recordáis, Benito Pérez Galdós, en su novela Miau,
decía que bueno, era de un funcionario pobretico que se llevaba mal con el superior y lo cesaron. El sistema de cesantías del gobierno liberal conservador dio lugar a que en 1870, para garantizar cierta estabilidad de los jueces, en la Constitución de 1869 ya se establecía el sistema de oposición para garantizar. Tenían un cuarto turno, que era el que designaba directamente el poder político. Bueno, pues en nuestro sistema de oposición, ahora en nuestro sistema de acceso a la carrera tenemos turno libre, cualquiera puede presentarse, ofrece mérito y capacidad y con eso entra. Tenemos el cuarto turno, que no se dice, que es una cuarta parte de la carrera que ingresa siendo jurista de reconocido prestigio, pasa una baremación y posteriormente una entrevista. Quinto turno, que son cualquier jurista de reconocido prestigio, cualquiera de vosotros puede acceder al Tribunal Supremo con una serie de características nombrados, pero es que existe también el magistrado territorial, es decir, nombrado directamente por la comunidad autónoma, perdón, por el Consejo, pero de entre los 3 designados por la comunidad autónoma. Y eso no se habla. Ese es nuestro sistema, un sistema mixto y un sistema que ha funcionado bien. ¿Por qué? Pues porque garantiza que los que mayor mérito y capacidad tienen entren, que quien tenga experiencia y quiera participar en nuestra carrera pueda acceder por el cuarto turno. Y ahora, ¿qué es lo que están estableciendo? Bueno, con una inadecuada interpretación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no sé si la habréis oído, que es la de los jueces italianos, pretenden introducir, porque dice, bueno, es que nos va a obligar Europa a introducir a todos los interinos en la carrera judicial. Bien, esa interpretación no es correcta. ¿Por qué? Porque primero, el sistema que tenemos nosotros de sustituciones de interinos no es discriminatorio, y lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional desde el año 2015. Además, no atenta contra los derechos laborales de los sustitutos, que es, a diferencia de la sentencia del TJUE que va a obligar a introducirlo en la carrera, nosotros, me refiero en España, tienen los mismos derechos laborales que tenemos los jueces, con lo cual no es una aplicación del derecho europeo porque estemos infringiendo los derechos laborales de los sustitutos, porque tienen la posibilidad de acceder a la carrera por el cuarto turno, como muchos de ellos han accedido, y tienen también la posibilidad, como todos los opositores, de presentarse a la oposición. No es que no saquen las plazas, se sacan las plazas, pero no se presentan. Entonces, han establecido un sistema restringido que recientemente el Consejo General del Poder Judicial, el martes, aprobó un informe, además bastante técnico. Yo os recomiendo que lo leáis porque a mí personalmente me gusta, porque ninguna adscripción política tiene, simplemente una cuestión técnica de decir, vamos a ver, si en la Constitución se garantiza el mérito y la capacidad, y que crear una oposición, un concurso de oposición especial para un grupo cerrado, reducido de personas, atenta realmente contra la excepcionalidad que supone eso. ¿Por qué? Porque es discriminatorio, porque lo que está haciendo es primar a unas determinadas personas con unas determinadas características respecto de otras que no han tenido esa oportunidad, más no tiene justificación. Insinúan la inconstitucionalidad de la medida, no sé si la insinúan, no me atrevo tampoco, porque yo es que ya no me atrevo a nada después de ver cómo van las cosas, ¿no? Pero jurídicamente nosotros somos técnicos en derecho y jurídicamente tienes que dar una justificación. Y la justificación, os repito, he hablado con compañeros porque yo sé de lo que sé, yo sé de civil mucho, bueno, cada vez menos, de laboral sé bastante poco, y he hablado con compañeros que saben, y son los que me han dicho que esa sentencia de Italia no se aplica en España y que es un argumento que no tiene justificación. Bueno, a la hora de buscar posibles motivaciones a esta serie de propuestas que se están haciendo por parte del Gobierno, el Foro Judicial Independiente, al que pertenece Alejandro, en el informe de alegaciones a esta ley, decía, y esto es textual, de la lectura de la exposición de motivos se evidencia que el anteproyecto se sostiene sobre prejuicios, por lo que pretende solucionar problemas que en realidad no existen. A ver, ¿qué prejuicios detectasteis o habéis detectado en la mirada, en esa mirada del legislador? Bien, muchas gracias y buenos días a todos. Pues mira, si se trata de hablar de prejuicios, de tópicos, de lugares comunes, argumentos trillados, como los que a veces se han manejado en algunos políticos y algunos periodistas afines,
que han manejado, que han preparado el terreno para que haya llegado este anteproyecto, yo creo que nada mejor que partir de un ejemplo concreto, ¿no? Y os voy a poner el ejemplo de unas manifestaciones que hizo hace no mucho tiempo en el Congreso de los Diputados el vicepresidente del Congreso de los Diputados, que se llama Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, muy conocido en Sevilla, yo soy de Sevilla, es bastante conocido este señor, y dijo este señor... sigue por ahí, que ya me ha dejado conocido porque... No, lo has dicho ahí porque, con retórica. Porque Alfonso Rodríguez Gómez de Celis fue muchos años concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y una persona importante en el PSOE de Sevilla. Entonces, claro, los que somos de Sevilla, pues sí le hemos conocido su trayectoria, ¿no? Ahora es que está en un puesto muy importante en Madrid, ¿no? Pero claro, los que le hemos conocido cuando no era una persona tan importante, pues nos ha llamado la atención, ¿no? Y entonces decía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, decía, reconozcámoslo, existe una evidente endogamia en el acceso a la judicatura. El día que haya más jueces hijos de obreros que hijos de magistrados, será cuando verdaderamente habrá vencido la democracia. Yo creo que... Nada más que añadir, señor. Yo creo que me parecía interesante traer esta manifestación porque yo creo que es un buen compendio de todos estos tópicos y estos prejuicios de los que estamos hablando, ¿no? A ver, el primer tópico, el de la endogamia. Jueces, hijos de jueces. ¿De verdad cuántos jueces en la actualidad son hijos de jueces? ¿Lo queréis saber? En los últimos 25 años, solo el 5% de los jueces que han entrado en la escuela judicial eran hijos de jueces. Esto es como se suele decir, dato mata relato. Pero es que eso no se dice, no existe Bueno, eso. nosotros estamos intentando hacerlo. A ver, estoy contigo en que hay que decirlo más. Hay que decirlo más y tenemos que esforzarnos más en decirlo, eso es cierto, ¿no? Todos los años en la escuela judicial, cuando entran los nuevos jueces en práctica, pues se hace una encuesta, se intenta conocer de dónde procede su extracción social, es una estadística de los últimos 25 años de escuela judicial, solo el 5% son hijos de jueces. Y os diré más, solo el 19% son hijos de alguien que ha tenido una profesión relacionada con el mundo del derecho. Es decir, casi el 75% de los nuevos jueces son hijos de personas que en realidad no están relacionadas con el mundo del derecho. ¿Por qué? Porque la judicatura, las oposiciones de judicatura, la profesión judicial es una profesión fuertemente vocacional. Esto nos lleva además al siguiente prejuicio. Está el primero, el de la endogamia. El segundo, el de la clase económica alta. Nosotros los jueces procedemos de una clase económica alta. Pues esto también dato mata relato. Es decir, tiene algo que ver con lo que hemos dicho. ¿Quién hace las oposiciones a judicatura? Los hijos de jueces, hemos hecho casi ninguno. Habría que preguntarse también por qué, pero bueno. Lo sabemos. Quizás porque no les gusta lo que ven. Pero los hijos de jueces no hacen judicatura. Los hijos de los notarios, de los registradores de la propiedad, de los abogados del Estado, de los inspectores de Hacienda, de los habilitados nacionales, de los hijos de los abogados, los hijos mayoritariamente no hacen las oposiciones de judicatura. Los hijos de un empresario de éxito mayoritariamente tampoco se suelen enfocar hacia el mundo privado. ¿Quién hace las oposiciones de judicatura? Normalmente la clase media. Eso es lo que nos dicen los datos, no los tópicos, ni los prejuicios, ni las cosas que se repiten insistentemente por ciertos políticos y por ciertos periodistas. Es decir, ¿por qué? Porque, como he dicho, es una profesión fuertemente vocacional, es una profesión en la que la gente que aspira a ella normalmente no lo hace ni con la pretensión de hacerse rico, ni con la pretensión de vivir una vida poco sacrificada, porque no hay ni una carrera para hacerse rico, ni una carrera profesional con la que vivir una vida poco sacrificada, porque la situación actual de la justicia, con la sobrecarga de trabajo que hay, es una profesión en la que hay que trabajar y estudiar mucho y efectivamente no se hace uno rico. Por eso hay un componente muy vocacional y por eso la extracción social de la mayor parte de los jueces es de una clase media que precisamente aspira a través del famoso ascensor social a subir. Pero no es el caso de una extracción económicamente alta porque hay personas que no se pueden permitir. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que haya un sistema de becas. Y de hecho incluso en algunas asociaciones judiciales es decir, que es algo que es perfectamente compatible con el actual sistema de oposiciones. Pero como os digo, no se trata de eso. De lo que se trata es de ir condicionando, preparando el terreno para la introducción de este anteproyecto. Y luego el último
prejuicio, el de la falta de pluralismo en la carrera judicial. La falta de pluralismo. Porque es que en la carrera judicial somos muy conservadores, se dice. A ver, yo no... Me parece efectivamente no conservadores en el sentido que decía antes Cristina, ¿no? Esta es una de estas afirmaciones que se repiten, pero que muchas veces uno dice, bueno, ¿y dónde sale eso, no? Es decir, ¿por qué se dice que los jueces somos muy conservadores? ¿Cuál es la base para afirmar ese dato? Porque el hecho de que hay una asociación judicial que se autodefine como progresista, como es Jueces para la Democracia, y que sin embargo es mayoritaria, es minoritaria, ¿eso quiere decir que todos los jueces que no somos asociados a Jueces para la Democracia somos conservadores? Yo no creo, yo no sigo ese hilo, yo lo impugno. De hecho, la asociación a la que yo pertenezco, Foro Judicial Independiente, incluso estamos pleiteando, porque muchas veces estos medios de comunicación nos presentan a las demás asociaciones judiciales como asociaciones conservadoras. Bueno, nosotros no nos definimos ni como conservadores ni como progresistas, nosotros lo que buscamos es una justicia más independiente, más eficaz en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Incluso hemos pleiteado porque hemos iniciado un pleito ejerciendo el derecho de rectificación frente a un informativo de Televisión Española en el que se nos decía, además, mostrando el logotipo de Foro en pantalla, como asociación conservadora. Todavía está en trámite. Pero que, es decir, se trata de tópicos, de prejuicios que se repiten, ¿con intención de qué? De preparar el terreno para este anteproyecto que es de suma gravedad. Y estoy conforme con lo que ha dicho antes la compañera. Hay que repetirlo más a menudo, porque, y esto lo digo para concluir, yo creo que estamos ante la iniciativa legislativa más lesiva para la independencia judicial de los últimos 40 años. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos empezado el debate por la carrera fiscal y judicial, también es verdad, porque quizá en las últimas semanas es lo que ha estado más en el foco, pero estas modificaciones en el acceso a la función pública, como bien sabéis, afectan a todos los ámbitos de la administración. Ana Erkoreka, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y también de la plataforma que agrupa a todos las asociaciones y sindicatos de cuerpos superiores de la administración, FEDECA lo conoce desde esas dos vertientes. La justificación un poco por parte del gobierno, o por lo menos la que trasladó en su día el que era ministro de Función Pública, ¿no? José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, lo cual también es una revolución, ¿no? Porque él hablaba de revolucionar, ¿no? Con la reforma de la administración pública, revolucionar el acceso a la... Pues los argumentos que utilizaba es que había que tratar de potenciar y facilitar la captación y la retención del talento en un momento, y eso es cierto, ¿no? Que en los próximos 10 años se prevé la salida de un porcentaje elevado de personal público. El error está en el diagnóstico, el error está en la forma de afrontarlo. ¿Cómo lo ves? Hola, buenos días. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por vuestro trabajo, Absital, en la defensa de la independencia, de vuestra objetividad, y muchas gracias por lo que estáis haciendo también con FEDECA. Así que nada, muchísimas gracias y es un placer estar hoy en Málaga. Y un compañero mío, Alejandro, que su hermana es compañera vuestra, pues luego te saludaré, que me ha dicho que es un placer. Y yo creo que el problema es de base cuando el ministro Escrivá en su momento y el ministro ahora Óscar López dice que hay que captar el talento y hay que borrar las oposiciones. Las oposiciones es el sistema más objetivo, más imparcial, más independiente para la búsqueda de talento, porque ese talento no se hace por otros medios y por otras razones que no sean porque el candidato ha acreditado un mérito, ha acreditado unos conocimientos y lo ha acreditado en pie y en términos de igualdad. Ahí no hay nombres, ahí hay solo conocimiento y es lo que garantiza que ese conocimiento vaya luego, que es lo que comentaba usted al principio, a realizar el mejor servicio a los ciudadanos y que garantice que la función pública, que hoy por hoy tiene calidad, que siga siendo así. Por eso el ministro de Función Pública nos reunió y ahí estaba también Absital y también estaba Inspectores de Hacienda y estábamos todas las asociaciones que formamos FEDECA en el año 2024 para cuando nos reunimos tanto con la Secretaría de Estado de Función Pública como con el ministro. Y entonces lo que nos dijo es que desde el año 2019 se estaba viendo un problema de cara a las numerosas jubilaciones que estabas comentando, Bruno, y que había que hacer una reforma
en profundidad del acceso a la función pública. Y lo que comentaba era que en aras de agilizar el proceso y en aras también de captar ese talento, que teníamos que olvidarnos todo lo que hasta ahora habíamos conocido. Nos puso incluso una gráfica para que viéramos dónde se situaba la media de la función pública española, estadística que no compartimos desde FEDECA, porque consideramos que hoy por hoy los profesionales, tanto del mundo de la magistratura como del mundo del funcionariado, como somos profesionales y somos garantes de que la legalidad se aplique. No es que seamos conservadores, ni todos somos progresistas en la medida que queremos un mejor país, pero por supuesto lo que queremos es un respeto a las instituciones, un respeto a la ley, un respeto a la legalidad, a la igualdad y a la imparcialidad de todos los funcionarios que hoy por hoy nos lo está dando la ley. Y entonces lo que contemplaba y abría el escenario era una prueba única a través de un tipo test, donde se iban a valorar una serie de conocimientos, aptitudes y competencias. Y hace recientemente la Secretaría de Estado de Función Pública, en una conferencia que lo comentábamos ayer con Ana, hablaba de procesos, de funciones, de subfunciones que al final, como una cadena de producción, iban a conducir en un producto que se iba a servir a la ciudadanía. Nosotros no somos un producto final, nosotros prestamos un servicio que es muy importante que se preste con los estándares de calidad y bajo los parámetros de la ley. Y no se puede hablar de funciones cuando no es lo mismo ser un inspector de Hacienda y la formación que conlleva para ser un inspector de Hacienda que un diplomático, que un abogado del Estado, que un secretario interventor habilitado. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que se desdibuje a través de unas competencias y unas habilidades que tampoco se concretan en el proyecto de ley de función pública, y por eso nosotros manifestamos nuestra preocupación en ese momento. Dijimos que todo proceso y modificación se tiene que tener en cuenta con la opinión de las asociaciones, porque son los expertos. Una vez que cuando tú diseñas y haces un edificio, tú tienes en cuenta al arquitecto, que es el que diseña ese edificio. Nosotros somos los ingenieros de la función pública y se tiene que tener en cuenta nuestra opinión. Por eso le remitimos una carta al ministro el 5 de septiembre del año 2024. Le hemos pedido en reiteradas ocasiones, porque ha habido cambio de ministro, y le pedimos reunión para que veáis el 5 de septiembre, el 6 de septiembre, el 3 de octubre, el 30 de octubre, el 2 de diciembre, el 24 de enero, a raíz de la plataforma sindical que formamos por el tema de MUFACE, y recientemente el 20 de febrero. Hubo una comparecencia del ministro y estamos esperando, porque dijo que con FEDECA las veces que hiciera falta, y por eso le hemos pedido una solicitud de esa reunión, para decirle que la función pública siga siendo independiente, siga siendo imparcial y siga siendo objetiva. Y por eso, a raíz de una carta que enviamos al mundo, porque lo que decían es que lo que estabais comentando y lo atiendo a los compañeros... ¿Has dicho al mundo? Perdona. Sí. Publicaron un artículo un poco crítico contra las oposiciones, y por eso respondimos al mundo y no a la ABC, porque la ABC no había hecho ese artículo crítico, sino. Y entonces ahí lo que dijimos, porque también el artículo de la ABC del mundo, perdona, venía a decir que había una endogamia y que no se garantizaba que se fuera a realizar con los mejores profesionales. Y entonces nosotros dijimos que hoy por hoy el sistema de oposiciones podemos cambiar cosas, por supuesto que sí, no estamos cerrados a que no se cambie, pero lo que estamos cerrados es que no se garantice la independencia, que no se garantice la imparcialidad, que no se garanticen los mayores estándares de calidad y que no se haga por un proceso independiente. Lo comentabas tú, de foro independiente, que hoy por hoy la función pública está formada por profesionales que no son ricos. Y nosotros vemos también a nivel de quién oposita a Inspección de Trabajo, vemos claramente que donde aquellas comunidades autónomas que tienen un tejido industrial importante, hay menos opositores. Donde el tejido industrial no es importante, donde hay problemas de encontrar trabajo, ahí es donde están los opositores. Y por eso lo que tenemos que seguir garantizando es ayudar para que lleguen, pero no bajar el nivel. Ayudar a que lleguen a través de un sistema de becas, un sistema que haya dotación presupuestaria para que exista, para que se la puedan entrar, y ayudar, porque nadie nos entraríamos a un quirófano cuando un cirujano o un médico les hubieran bajado los niveles y pruebas de acceso y hubieran dicho que con tal de ser buena persona y que te diga buenos días, te vamos a operar, fuese título suficiente para ser médico. Eso todo el mundo lo tiene claro, pero a veces en la función pública no. Hay otros clichés, y hablabas también del Congreso. Ione Belarra hizo unas declaraciones hace poco diciendo que los jueces provienen del franquismo. Si fuese eso así, muchos no estarían hoy aquí.
y aunque procedan del franquismo y no lo procedan, lo que se tiene que aplicar es el respeto a la legalidad y a la ley que hubo ayer, que habrá hoy, que habrá mañana. Pero es fundamental por eso que exista y más en vuestro cuerpo vuestra independencia. Bueno, hay prejuicios y no sé si también hay una asunción de que el perfil de los opositores es diferente, ¿no? Un amigo de cuerpos superiores y que era portavoz de una asociación decía que hace unos años los opositores de alguna manera competían contra otros opositores y que en los últimos años lo que se había percibido es que se competía contra el temario, o sea, el objetivo era tratar de superar ese temario y que eso también ha podido tener una cierta influencia. El caso es que por unas motivaciones o por otras, lo que está ocurriendo o el camino que ha decidido tomar el gobierno es aligerar los temarios, facilitar las pruebas, intentar que el acceso sea más sencillo. Ana de Larrán, como presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, ha sido muy crítica, hemos tenido bastantes conversaciones sobre este asunto, muy crítica con este cambio. ¿Cuáles son las razones por las que veis mal y de qué otro modo se podría hacer para tratar de reactivar la cantera de opositores y que no se pelearan contra los temarios, sino que hubiera una posibilidad de recuperar esa, los principios de sí, talento. Venga, me vale. Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues agradecimiento por la invitación a este congreso, felicidades por la celebración de este primer congreso y bueno, pues también gracias a los compañeros de mesa y al moderador. Esta pregunta yo creo que, bueno, lo primero que tengo que decir es que me sorprende, María José, sorprende Alejandro, que estéis aquí, que no hayáis venido con chofer. ¿Dónde están los choferes? Cuando te he visto, además rubia y tal, digo, como mínimo tendrá un título de marquesa, ¿no? De duquesa. Como mínimo, ¿no? Porque todos los hijos de marqueses, de duqueses, de grandes propietarios, terratenientes, ¿no? Son opositores, está claro, ¿no? O sea, que es lo normal, ¿no? Dices, bueno, tengo un patrimonio de X millones de euros y me dedico a estar 8 horas todos los días enfrentándome, como decías, Bruno, a ese temario, a esas leyes, a ese aprendizaje de memoria, qué horror, que me acuerdo de las cosas, ¿no? Entonces, yo lo primero que te voy a decir es que me sorprende muchísimo esto, no he venido con chofer, yo he venido con chofer, por supuesto, que taxista. Bueno, dicho eso, empezando con esta broma un poco para romper el hielo, pues y en relación con tu pregunta, yo creo que también hay que tener muy claro lo que tenemos delante, ¿no? O sea, el proyecto que está delante de nosotros es un proyecto que se asienta sobre unas bases absolutamente falsas. O sea, eso uno lo tiene que tener clarísimo. Es decir, esas buenas intenciones de democratizar, de ser inclusivos, de la igualdad, todas estas cuestiones que nos están planteando en los últimos tiempos para arremeter contra nosotros, en definitiva, es absolutamente falso, ¿no? Entonces yo siempre digo, hay que crear un caos, tienen que crear un caos, para decir, oye, vengo aquí El Salvador, vengo aquí yo a establecer este orden dentro de este caos. Y lo que hacen es crear un caos entre nosotros, al fin y al cabo. Entre nosotros y la sociedad. Entre nosotros también, porque te dicen, no, tu proceso selectivo es que el otro tal, es que este está más democratizado porque tiene un ejercicio tipo test, y este está menos democratizado porque tiene un ejercicio oral, etcétera, ¿no? Entonces eso se traslada a la sociedad. Y la sociedad dice, pero qué horror, o sea, que resulta que esta persona es hija de eso, se apellida tal, y entonces todos los hijos, que además, oye, qué malo tiene en ser, o sea, si mi padre es funcionario y yo quiero ser funcionaria, o sea, hasta ahí podíamos llegar, que me digan, ¿no? Que me digan que tengo que ser otra cosa. ¿Y por qué? Y los hijos de médicos, o sea, los hijos de médicos también son médicos y no hay problema. O los hijos de otras profesiones. No sé, a lo mejor tu padre es taxista y tú quieres ser taxista. Tu padre es fontanero y tú quieres ser fontanero. Tu padre es abogado y tú quieres ser abogado. ¿También nos tienen que decir lo que tenemos que ser? O sea, yo ya, sinceramente, creo que me planteo esa pregunta una y otra vez. Digo, pero, o sea, que también, mañana van a decir, tienes que tener el pelo cortado así, o tienes que vestir así, o tienes que vestir así, porque si no... Bueno, perdona, estamos en una sociedad, hasta donde yo sé, donde hay libertad, en fin, para ser lo que queramos, las mujeres también, que también están todo el día insistiendo en que tenemos... Oye, haremos lo que nos dé la gana, hasta aquí podríamos llegar. ¿No? Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, que todo esto está construido sobre una falsedad, para crear un desorden y a partir de ahí un nuevo orden desde ese caos que se ha generado, ¿no? Entonces, en relación con la captación de talento, por no irme de la pregunta que me has efectuado, también lo mismo, se crea ese desorden, ese caos,
para crear un nuevo orden. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en el año 2018-2019, con Iceta, ministro a la cabeza de Función Pública, una gran trayectoria profesional, unos grandes estudios, ¿verdad? Una persona que puede hablar con conocimiento de causa, nos empieza a decir, y así sale en las entrevistas, que los funcionarios, sobre todo la élite del funcionariado, dicho esto no en términos peyorativos, sino en términos de la cúspide, ¿no? Los A1, los cuerpos superiores, que somos todos, pues eso, poco menos una especie de familia, de una mafia, ¿no? Endogámica, como acabas de señalar también, y estamos aquí presionando para que nuestros hijos pues, entren en esas oposiciones, etc. Entonces se crea eso y además se dice, es que falta cuerpo opositor porque no hay nadie interesado, porque ahora todo el mundo quiere ser youtuber. Digo, hombre, vamos a hacer un estudio. Vamos a hacer, porque claro, ahí preguntamos nosotros y dijimos, bueno, ¿me puedes dar los datos? No, es que dame los datos. Porque dato mata relato, no siempre, pero vamos a ver qué datos, sobre todo objetivamente buscados. Es decir, qué número de opositores hay, qué número de plazas convocadas. Entonces empezamos a examinar un periodo amplio, porque si tú, claro, en la estadística utilizas pocos años, teniendo en cuenta la crisis que había habido a partir de 2008, que reduce la oferta de empleo público, no, hay que tener un periodo largo y amplio, ¿no? Para tener una representación en ese sentido, ¿no? Que sea representativa la muestra. Entonces, hacemos un estudio objetivo, oye, cogiendo los datos oficialmente publicados y nos damos cuenta de que no es así. Creo que lo mismo ocurre con la carrera judicial y con otras oposiciones. Entonces empezamos a examinar, claro, lo que pasó es que si tú un año convocas 15 plazas, al año siguiente 30, al año siguiente 150, al año siguiente... Digo, bueno, usted, claro, evidentemente el opositor, claro, para la carrera política es muy fácil el día siguiente, pero para la carrera profesional en la función pública, las oposiciones se preparan en un tiempo determinado. Por lo tanto, si el año que viene usted me convoca 5.000 plazas de inspector de Hacienda en lugar de 150, pues es imposible tener 10.000 opositores de la noche a la mañana. Lo que pasa es que, claro, cree el ladrón que todos son de su condición y por lo tanto piensan que ellos funcionan, o sea, que nosotros funcionamos de esa misma manera. Oye, no, esto no funciona así. Usted tiene que preparar un temario, tiene que estudiar y quizás, bueno, pues tarde 2 o 3 años los que hagan falta en preparar. Cada uno tiene, pues, en fin, una preparación más o menos rápida, pero aproximadamente en nuestro caso puede ser una media de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, claro, eso hay que examinarlo y es lo que hicimos nosotros. Y curiosamente, pues llegamos con unos datos. Claro, no gusta, no gusta, y entonces es que nuestros datos desmentían todo eso. Y entonces, claro, ahí te quedas diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué usted me tiene que trasladar esto? Y entonces empiezas a plantearte lo que acabo de señalar, ¿no? De que lo que se está creando es un relato absolutamente falso sobre la función pública, donde efectivamente hay que reponer un capital humano que va jubilándose, pero también hay que tener en cuenta unos avances tecnológicos, una serie de cuestiones que yo creo que también en el ámbito, por ejemplo, que yo conozco de la agencia tributaria, ha habido mucho trabajo que se ha sustituido ya informáticamente, porque ya no tenemos que escribir las actas a mano y que alguien te las pase a ordenador, etc., ¿no? Lo que no quiere decir que no haya medios y personales, evidentemente, y un capital humano que refuerce, en el caso de la agencia tributaria, la inspección de Hacienda. Y además, un apunte más con este tema de captación de talento, ¿no? El lenguaje, ¿no? No hay cosa más manipulable que el lenguaje, lo estamos viendo, en fin, no hace falta contar ejemplos muy recientes, pero es eso, la captación de talento, no es la captación de los míos. Claro, no van a decir eso porque eso es demasiado directo, ¿no? Entonces lo llaman el talento. Es que Europa, digo, perdone, ¿me puede decir dónde está la norma en la que Europa dice tengo que colocar a la gente por un examen de tipo test y quitar los ejercicios de memoria? No. Es que el componente 11 del plan de resiliencia dice que hay que modernizar la administración, pero no dice, oiga, usted cambie el sistema porque el sistema es de memorización, claro, no son capaces los que lo quieren cambiar de memorizar una sola frase. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, también es un poco la envidia, ¿no? Pero a partir de ahí lo que digo es que Europa no dice eso, entonces no sea usted falso, diga la verdad, dígalo claramente. Oye, mire, queremos aquí colocar a los nuestros. ¿Por qué? Porque no nos gusta ese sistema y además, ¿qué mejor ascensor social que la función pública española? ¿Cuánta gente, insisto, de clase media, de clase más sencilla, humilde, que ha podido acceder y en este sistema con ayudas de becas mucho más, que se ha fomentado poco, esa es la realidad, se ha fomentado poco. Y bueno, pues yo creo que ese es un poco el apunte que quería decir en relación con esa captación de talento y la tasa de reposición que tenemos que recuperar. Iba a decir que ya lo había sugerido Ana, pero la verdad es que no lo ha sugerido, lo has dicho de una manera bastante, o lo has delegado de una manera bastante clara. Una de las amenazas que sobrevuela sobre todo este nuevo procedimiento que se quiera hacer para
para facilitar el acceso a la función pública, bueno, para consolidar interinos de forma directa o hacer pruebas más sencillas para que pueda hacer más gente, lo que se llama democratizar, es la posibilidad de que se aumente o que haya riesgos de injerencia política en instituciones que son fundamentales, ¿no?, para el buen funcionamiento del Estado. Alejandro, desde tu punto de vista, ¿ves esa injerencia política como un riesgo real? Sí, vamos a ver. Nosotros en justicia hay que partir de una base, y es que, por desgracia, en el ámbito judicial, nosotros tenemos un problema de injerencia y de politización ya en la cúpula. Porque, desgraciadamente, desde hace ya 40 años, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ya se ha producido esa injerencia política, ese reparto partidista de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son después los que eligen a los magistrados del Tribunal Supremo, a los altos cargos judiciales, presidentes de audiencias provinciales, de tribunales superiores de justicia. Ese problema que, por desgracia, ya existe en la cúpula judicial, y que nosotros lo combatimos y creemos que debería destriparse, porque quizás salirse un poco del tema, pero si tuviera que decirle, en mi opinión, uno de los principales problemas, uno de los principales dramas que se ha producido en las últimas décadas en la vida pública española, es esa interiorización que han hecho los partidos políticos de que cada partido tiene sus magistrados del Tribunal Constitucional, sus vocales del Consejo General del Poder Judicial, sus miembros del Consejo de Administración del... Eso no es una práctica ni sana, ni deseable, ni democrática, y eso es un problema que ya lo tenemos en la cúpula. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que a través de este anteproyecto lo que vemos es que hay una intención de pasar esa injerencia también a la base, no solo a la cúpula, sino a la base del Poder Judicial. Se trata de crear un sistema en el cual se introduzca, de cierta forma soslayada, un sesgo ideológico en el sistema de acceso a la judicatura. ¿De qué forma se hace eso? Pequeñas chiritas, pequeñas... Yo, si tuviera que resumirlo en una sola frase, os diría: hay que ponérselo todo lo más difícil posible y darle todos los problemas posibles y todo al opositor del turno libre. Es decir, al opositor del turno libre le vamos a poner todas las pegas del mundo. Va a tener que hacer 3 tipos de exámenes: un tipo T, un oral y un dictamen práctico. Va a ingresar en la carrera judicial en una peor condición que el que ingresa a través del concurso oposición, que es el sistema que quiere promocionar este anteproyecto. Vamos a hacer una serie de elementos que, de hecho, yo creo que hace poco que ha salido, y que terminé de decir a mi compañero, el informe del Consejo General del Poder Judicial, que también coincide que es un informe bastante técnico y bastante bien trabajado. Y yo creo que merece la pena su lectura, porque además no es un informe sensacionalista ni que quiera cargar las tintas dando titulares políticos, ¿no?, sino que lo que busca es efectivamente hacer una crítica de fondo de este anteproyecto. Y hay una expresión que utiliza que yo creo que es bastante acertada, que es que se quiere diseñar una carrera judicial a 2 velocidades. Es decir, una para los que acceden a través del turno que se quiere promocionar, que es el concurso de oposición, y que efectivamente va a ingresar en unas condiciones considerablemente más beneficiosas, y una carrera por el turno libre al que se le van a poner todas las trabas y todos los perjuicios posibles, más incluso, en fin, que ya queríamos superadas, ¿no?, como el tema del ascenso forzoso. En fin, son cosas más internas de la carrera judicial como para explicarlas aquí, pero lo que os quiero decir es que la idea efectivamente es que un sistema como el nuestro, que digamos que siempre, antes había dicho mi compañera que efectivamente el sistema de acceso a la carrera judicial a través del turno libre procede de la Constitución de 1869, ¿no? Yo creo que no es mala idea hacer una referencia a lo que en su día hizo la exposición que elevaron digamos, los ponentes de la Constitución a las Cortes Constituyentes. Hicieron una exposición que decía: las Cortes Constituyentes, al adoptar el sistema de oposición para el ingreso a la carrera judicial, no solo han querido que los jueces y magistrados tuvieran la aptitud necesaria para el buen desempeño de sus importantes destinos, sino que de entre los aptos se eligieran a los más distinguidos por su talento y por sus conocimientos jurídicos. Con esta medida se quiere trazar una profunda línea de separación entre lo pasado y lo futuro, cortando en su raíz el favoritismo y haciendo comprender a todos que en lo sucesivo será el mérito y no la influencia la puerta por la cual debe ingresarse en la carrera judicial. Entonces, 1869. Pues decir, lo que queremos aquí es, en lugar de progresar, retroceder hasta el siglo XIX, hasta antes del siglo XIX, y crear un sistema por el que se quiera efectivamente, al final, introducir ese sesgo ideológico. ¿Por qué motivo? Muchas veces la
pregunta es, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia esto? A la que pretende tener un poder judicial ya desde la base más complaciente. Tengo un compañero que decía que hemos pasado del juez independiente al juez de fiar. Es decir, no se quiere que el juez sea independiente, sino que el juez sea de fiar. Que sea una persona de la que te pueda fiar de cómo resuelve. María José, ¿tú crees también que hay una especie de renuncia tácita a esos principios de mérito y capacidad, según lo que se plantea? Y luego, es verdad que estamos, que la mesa está, por cierto, que no lo he comentado antes porque lo habíamos comentado en la previa, pero evidentemente si queréis intervenir en alguna de las cuestiones que se dice, porque haya discrepancia o algo, pues no hay ningún problema. Llevamos un ratito de debate, pero esto nunca es tarde para decirlo. Eso, que hay una renuncia tácita a esos principios y luego también alternativas, ¿no? O sea, hay un modelo que está poniendo encima de la mesa del gobierno, pero ¿qué otro modelo es posible para preservar esos principios y conseguir que es verdad que a la vista de los últimos años es cierto que ha habido después de la crisis pues una zona valle, ¿no?, en las oposiciones por cuestiones puramente financieras, pero ¿qué alternativas hay para conseguir cubrir los puestos vacantes que hay y que se van a generar en el futuro? Perdona, sí. A ver, es que yo defiendo que no es necesario otro modelo. Es que han tenido que promulgar una ley para que las mujeres, me parece, que entraran en el Consejo de Ministros de las grandes empresas. Nosotras no necesitamos ley. Nosotras somos el 70% de la carrera en el 2024. No quieren fomentar la igualdad de la mujer, pues ahí lo tiene. Mérito y capacidad. Nos hemos preparado una oposición y ya está. Y ojo, con esto no estoy diciendo nada de atacar al compañero varón, que encantada de la vida, pero quiero decir que es que lo que están montando es una película, y a veces una película de terror. Fijaros que os he dicho que tenemos 5 sistemas de acceso dentro de la carrera, que no es solo la oposición, que una cuarta parte de nuestras plazas entran por cuarto turno, y por ahí puede entrar quien quiera. Ojo, curiosamente entran más hombres por cuarto turno que por oposición. Pero entonces ¿son jueces suficientes para atender el caudal de No somos jueces suficientes, pero claro, si nos sacan plazas para poder presentarse, que vamos a justificar el hecho de que no hayan sacado las plazas suficientes. A ver, si necesitamos 2.000 plazas, como que sacan una oposición de 70, y además luego para ambas carreras. Es un problema de oferta, no de demanda. Está claro, pero es que claro, vamos a ver, y me has dicho, me has preguntado, si con esto quieren socavar el mérito y la capacidad. No, nos van a matar a besos. Nos van a matar a besos. ¿Cómo van a socavar eso? Que no, que lo que se va a hacer es que si era una cuarta parte de nuestras plazas las que entraban por el cuarto turno, que es simplemente una baremación y luego una entrevista, ojo que es totalmente, tiene cierto margen de discrecional, no voy a decir discrecional. Ahora vamos a pasar, ha pasado la redacción sutilmente a como mínimo 1/3 y no dice que máximo. ¿Y de quién depende eso? Del ministerio que saque las plazas. ¿Qué han hecho? Le han quitado al Consejo General del Poder Judicial la competencia para ese tipo de fase de convocatoria y ese concurso. Y se le atribuyen a la comisión de selección con la comisión mixta con el ministerio. Vamos a seguir besándonos. Lo estáis viendo venir, ¿no? Luego además, como hacen falta muchos jueces, pues vamos a facilitar a un sector concreto que nosotros consideramos que sí, el acceso directo prácticamente, porque vamos a baremar por encima de otros, personas que han estado a lo mejor hecho una carrera brillante, vamos a baremar el tiempo que han estado actuando de sustituto y los metemos también por ahí. Seguimos abrazándonos y vamos con el abrazo final. O sea, ahora a la oposición, al sistema de oposición, que es un tipo T, y un oral, vamos a introducir un caso práctico para ver si tienen capacidad suficiente para relacionar los conocimientos. Yo no estoy en contra del caso práctico, yo superé un caso práctico. Mi oposición fue la última que se hizo el caso práctico, pero ¿por qué vamos a volver atrás? Si es que se vio que aquello era discrecional, porque efectivamente en mi caso pusieron un caso que no sabían ni, vamos, yo no sé resolver ahora. Es que aquello, claro, ¿qué pasa? Pues ¿qué van haciendo? Si observamos el informe del Consejo, que
es técnico, y os lo he dicho aquí a la pata de la llana porque el término discrecional aparece bastante en todo el informe, pero es que también aparece el término discriminatorio. ¿Por qué? Porque lo de las 2 velocidades, ¿de dónde viene? Resulta que ahora los que vayan a ingresar por ese turno, de cuarto turno creado ad hoc y tal, nada más que ingresar, ya tienen 5 años de antigüedad en la carrera. ¿Por qué? Frente a un compañero que lleve a lo mejor 5 años preparando, aprueba los 5 años, pero luego tiene que estar 1 año en la escuela judicial preparándose. ¿Por qué lo pones por delante? Pues ya tenemos las 2 velocidades, que era lo que estábamos diciendo. Yo lo estoy explicando un poco más técnico, pero porque lo que han dicho aquí, que me encanta, esa frase me la voy a copiar si me lo permitís los dos. Dato mata relato. Yo estoy contando lo que aparece en la ley, y eso es lo que aparece, claro. Dicen, bueno, es que son muy alarmistas, no van a ser... Pero ¿no lo veis? ¿No lo veis clarito cuando empieza a hilarlo todo? Pero claro, como es que no damos abasto a estudiar reforma, como se te puede pasar perfectamente estos datos. Pues estos datos somos los que nosotros estamos intentando denunciar, y que de hecho estoy bastante contenta con el informe que ha hecho el Consejo, porque francamente es un informe muy técnico y está diciendo que, bueno, vuelvo a lo mismo, si es mérito y capacidad lo que dice la Constitución que tiene que tener para el acceso, pues a lo mejor puede ser inconstitucional, ¿no? Pero es que no lo sé. También quiero repetir, porque esto no se repite y lo hablamos mucho, el Tribunal Constitucional no es un órgano que pertenezca al Poder Judicial. No es un órgano integrado en el Poder Judicial. Con lo cual la designación, etcétera, bueno, pues ya está. Yo en eso no entro porque no está en mi carrera. Mi carrera es el Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional no es un órgano, es un órgano constitucional, ¿vale? Bueno, otra forma de garantizar el mérito y la capacidad es pasar directamente los funcionarios de una administración a otra, ¿no? Que es a lo que están expuestos algunos de los aquí presentes, ¿no? Ana, porque al margen del acceso a la administración también hay otras amenazas. En el caso de la agencia tributaria, de los compañeros de inspectores de Hacienda, de todos los profesionales que trabajan en Cataluña, está el riesgo latente si se cumple el literal del acuerdo político alcanzado para investir a ella como presidente de la Generalitat, de que la estructura de la agencia tributaria en Cataluña pase a la administración autonómica. Bueno, ¿en qué punto estáis? Yo creo que esto también es otra manifestación más de lo que está pasando en este tiempo. Yo creo que hay que acudir siempre, ¿no?, a los principios generales y a la esencia, ¿no? La administración tiene que servir con objetividad a los intereses generales, ¿no? Se dice el artículo 103 de la Constitución. Y nosotros, pues como funcionarios, tenemos que servir a ese interés general, a los ciudadanos, realizando de la mejor manera nuestro servicio público, ahorrando además los costes, es decir, siendo lo más eficiente, lo que significa el término exactamente de la eficiencia, también por supuesto de la eficacia, logrando los objetivos de manera ágil y de manera rápida, porque retrasar esa consecución de objetivos pues no es justo para los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos. Entonces yo creo que esto es una manifestación más de que precisamente se está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí, en esto que comentabas, y que se está planteando en el ámbito de la agencia tributaria como consecuencia de buscar ese acuerdo político para investir a un presidente de una comunidad autónoma, pues lo peligroso de esto es que además lo ha adoptado como suyo el gobierno central, ¿no? Entonces ahora de repente lo más maravilloso es que en Cataluña tenga su propia agencia tributaria, tenga su sistema de financiación propio, rompiendo todos los principios que se recogen en la Constitución, es decir, toda la legalidad. Por la puerta de atrás se intenta perseguir este fin. Entonces, ¿dónde está el interés general? Yo me planteaba, hace poco que me hacía una entrevista, digo, vamos a ver, yo creo que a los ciudadanos es fácil de explicarles dónde pueden ellos, o preguntarles dónde pueden ellos encontrar ese interés general. En ningún sitio. ¿Cómo se va a ofrecer mejor el servicio público si tenemos una administración fragmentada? Si tenemos además una administración de una comunidad autónoma que tiene una serie de privilegios frente al resto de las comunidades autónomas. No hay un principio de igualdad de todos, ¿no?, de todos los españoles. Una cosa es que haya particularidades en las comunidades autónomas, porque está claro que nuestro sistema constitucional está basado en esa autonomía, en esas autonomías, pero una cosa es eso y otra cosa es que con un interés particular, absolutamente político, aquí que estamos viendo en el ámbito de este acuerdo para la singularidad fiscal de Cataluña, pues se pretenda fraccionar un organismo como es en este caso la agencia tributaria, también de otros organismos que se pueden ir fraccionando, por supuesto, no nos quepa ninguna duda, porque fraccionado uno, la puerta está abierta.
Entonces, aquí no se trata además ni siquiera de que la propia organización, no, es que aquí el objetivo son los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos realizar el mejor servicio? ¿Cómo podemos prestar el mejor servicio a los ciudadanos? De manera fragmentada está clarísimo que no. Sobre todo que, insisto, o sea, cuando te pones delante de un ciudadano, no hay ni una razón, ni un argumento técnico que tú le puedas ofrecer al ciudadano, insisto, que paga religiosamente sus impuestos, y que por tanto esos impuestos financian todos los servicios públicos, no le puedes dar ningún argumento técnico para justificar ese fraccionamiento, esa fractura. Y entonces nosotros, bueno, pues nos hemos puesto en pie de guerra en ese sentido para decir, oiga usted, desde el punto de vista técnico, las consecuencias de fraccionar la agencia tributaria son estas. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, es fácil esta pregunta retórica, ¿no? Digo, nos hemos encontrado, ¡hoy! Sois unos alarmistas, estáis confrontando. Digo, bueno, pues eso yo el otro día ponía el ejemplo, digo, es exactamente lo mismo, que llegan a mi casa, me quieren robar, el ladrón, y le digo, perdone, que hago lo que sea, y me dice, no estás confrontando, no confrontes, por favor, que te voy a robar, estate tranquilo ahí, sentado, estás confrontando. No me cambie usted los papeles, por favor. No estamos confrontando, estamos advirtiendo porque tenemos la obligación como funcionarios, ya que somos servidores públicos, de decirles a los ciudadanos, a toda la ciudadanía, qué es lo que está pasando, para que sean conscientes que eso es, yo creo que la labor fundamental de este tipo de encuentros y de foros es esa. Nosotros no tenemos más altavoz que este. Desde el punto de vista técnico, con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, tenemos que decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, porque si no, lo que está dándose es un mensaje, insisto, basado en algo absolutamente falso, que es eso, hay que democratizar, hay que ser más inclusivos. Europa nos está diciendo que tenemos que sustituir este sistema por otro, nos está accediendo por parte de la clase trabajadora, luchadora, es que no, o sea, vamos a ver, o sea, yo creo que esto, una vez más, vuelvo al sentido común, a decir, desde el punto de vista técnico, que además qué curioso que coincidamos todos. No, es que aquí, claro, no somos o de la fachosfera o de la rojosfera, no hay otro término medio. Porque también se intenta dividir en ese sentido, lo estamos viendo en los últimos años. Oiga usted, a mí no me diga que soy de nada, yo soy técnica, punto. Y yo digo, porque desde el punto de vista técnico, veo, yo también lo ponía el ejemplo, que es claro esto para que lo entienda todo el mundo. Vamos a ver, si aquí hay un edificio que ha hecho un arquitecto, y resulta que algo está mal construido, mal hecho, y dice el arquitecto, es que como no cambiemos ese tabique de ahí, pues se va a caer todo el edificio. ¡Ay, eres un alarmista, por favor! Digo, no. O sea, es que lo estoy diciendo desde el punto de vista técnico. Nosotros somos esa parte técnica que damos a conocer, que ponemos de manifiesto los peligros que hay. Sencillamente, que ustedes quieren que el tsunami venga, que se caiga el edificio. Oiga, pues ya está. O sea, nosotros por lo menos estamos en la obligación y el deber moral de advertir de esas consecuencias. ¿Por qué? Porque es nuestro puesto como servidores a los ciudadanos. Bueno, igual ese discurso aquí tiene especial eco porque me temo que también los que estáis aquí estáis de alguna manera amenazados por la posibilidad, ¿no? de que se cambie un poco el régimen, ¿no? Que sean ahora también determinadas comunidades autónomas, de momento determinadas comunidades autónomas, las que asuman la selección y designación de los habilitados nacionales en su propio territorio. Pues Alberto. Pues es curioso que sin haber hablado de habilitados nacionales hemos tratado unos problemas que son bastante conocidos por nuestro cuerpo. Tres cuestiones fundamentales. Por una parte, la rebaja de la exigencia con determinadas modificaciones de los procesos selectivos que van en la línea de suprimir el ejercicio oral. La estabilización de interinos, que de alguna manera sí que en ocasiones nos hemos sentido de alguna manera incomprendidos por ciertas instancias judiciales, todo hay que decirlo, con la cuestión de los procesos de estabilización, porque nosotros también hemos defendido reiteradamente que en nuestro cuerpo no ha existido un abuso de temporalidad en la medida en que se han producido convocatorias periódicas de procesos selectivos a los que muchos interinos han tenido la oportunidad de presentarse. Por tanto, nos sentimos identificados con esta problemática que ahora ocurre con los jueces sustitutos. Sacaron numerosas plazas a estabilización. Inicialmente el proyecto inicial de ICETA era por concurso-oposición, pero finalmente se modificó también por ciertas presiones de los partidos nacionalistas que abogaban por un proceso a través de concurso. Esas plazas de concurso ahora están paralizadas por un tema de reserva de discapacidad, pero se han reactivado y se cubrirán. Y nosotros desde el primer momento hemos defendido que no era procedente una estabilización en un cuerpo en el que verdaderamente no se había producido una situación de abuso. Y por otra parte está la tercera parte, que es la cuestión de la cesión competencial, en la que nosotros también hemos estado en contra del primer momento, que ha sufrido la agencia tributaria. Por lo tanto, es eso. Aunque no hemos hablado de habilitados hasta ahora, yo creo que nos hemos sentido muy identificados con el problema. También con esa cita histórica que mencionaba María José, nosotros tenemos nuestra cita histórica en el Estatuto Municipal de 1924,
Los compañeros la conocen, se repite habitualmente en los congresos, tampoco voy a comentarla, pero básicamente se decía que había que separar a los secretarios del poder municipal y que tenían que comenzar a ser seleccionados a nivel nacional a través de un proceso riguroso por oposición, y que eso iba a ser beneficioso no solo para los funcionarios, sino para el conjunto de la población. Por tanto, existen numerosas similitudes. También he encontrado una similitud interesante en relación con la cuestión del acceso por turno libre y los estabilizados, y cómo está en mejor situación el estabilizado o el sustituto que los que acceden por turno libre. Ahora mismo y el tema del ascenso forzoso también hay cierta similitud. En el acceso por turno libre, ahora los compañeros de nuevo ingreso les están destinando a los peores puestos del territorio nacional en la asignación de los primeros destinos, justificando de alguna manera que pretenden romper la temporalidad de los interinos, es decir, para que no encadenen más de 3 años, pero lo que están provocando es ofreciendo a personas que llevan 2 o 3 años estudiando la oposición, les está destinando a los peores destinos, y sí, efectivamente se cesa al interino, pero inmediatamente esa persona que ha tomado posesión en el primer destino, al mes se va a otra administración porque no soporta estar en el peor pueblo de España con las peores retribuciones, con lo cual es un problema muy grave. Y luego el ascenso forzoso, hasta ahora, según nuestro régimen jurídico, aunque ascendiéramos, podíamos permanecer en la subescala o categoría inferior. Es decir, ahí estamos estructurados en la subescala de secretaría de intervención, y luego 2 subescalas, secretaría de intervención, categoría de entrada y categoría superior. Y hasta hace relativamente poco, y por interpretación del propio Ministerio, se nos permitía permanecer en la subescala correspondiente, y ahora se están haciendo unas interpretaciones restrictivas que no permiten esa interpretación, pese a que el propio Consejo de Estado dijo en su momento que sí que era procedente. Y en relación con el tema de las cesiones competenciales, hemos sido muy críticos. Siempre hemos defendido que para los habilitados nacionales una mayor lejanía es una mayor garantía de imparcialidad. Al final, el control que ejercemos es muy directo, el trato que tenemos con el político no es el mismo que se tiene a nivel autonómico o nacional, sino que es un trato directo con el alcalde y los concejales, y no podemos quedar al albur, tanto en la selección como en los procedimientos disciplinarios, del político local o del político regional de turno. Y además nos llama poderosamente la atención de que no hay un interés en el control de todos los cuerpos por igual, ni de todas las oposiciones por igual. Hay un cierto interés en tener el control, por ejemplo, de jueces y fiscales, inspección de Hacienda o de los habilitados nacionales. Es una cuestión que nos preocupa especialmente. Por otra parte, creemos que además para cubrirla, en nuestro caso no ocurre con inspectores de Hacienda, hay un problema ya deja de haber tanto problema de oferta, también hay un problema de demanda, es decir, faltan opositores. Entonces, nosotros consideramos que unas pruebas a nivel nacional con un mayor número de plazas atrae a los opositores. Y de alguna manera es necesario prestigiar nuestro cuerpo, es decir, ¿por qué se cubren o por qué sí que hay demanda para ser fiscal, para ser juez, para ser inspector de Hacienda, inspector de trabajo? Son cuerpos reconocidos. Eso es lo que tenemos que trabajar desde la habilitación nacional, el darle la visibilidad a nuestra profesión y el reconocimiento y el prestigio como para que la gente verdaderamente se interese por nuestra profesión. Eso es una profesión que te permite desarrollarte profesionalmente, bien retribuida, que tiene muchas bondades que en ocasiones no comunicamos. Y una selección nacional de alguna manera favorece el que una persona quiera prepararse una oposición para 500 plazas o 1000 plazas y no para 20 en Andalucía, 100 en Cataluña, además que introduce un elemento de desigualdad, que es, en Cataluña el requisito lingüístico, en una comunidad autónoma quito el ejercicio oral, y generó desigualdad. El tema aunque meterme en un jardín, el tema de la selectividad. ¿Para qué vamos a tener 17 selectividades si todos accedemos al mismo sistema universitario común para todos? ¿Para qué vamos a tener 17 sistemas de acceso si las funciones que ejercemos en todo el territorio nacional son homogéneas? Entonces, estamos absolutamente en contra, y además que se ha demostrado desde un punto de vista práctico que en la época en la que estuvieron cedidas las competencias a las comunidades autónomas, que fue de 2007 a 2013, que sí que hubo un pequeño periodo con el EBEP, se convocaron muchísimas menos plazas, 956 plazas en concreto, y desde el 2013 hasta ahora se han convocado más de 4.000. Muchas quedan vacantes, pero se va creando bolsa de opositores y poco a poco vamos resolviendo el problema. ¿Y qué hemos hecho desde Apsital? Y con esto ya finalizo la intervención. Hemos fundamentalmente 2 vías. Por una parte, sí que desde Apsital también hemos defendido siempre que había que tener mayor visibilidad de cara a la población en medios, entonces hemos tratado de generar mayor volumen de notas de prensa, hemos salido en medios como Voz Populi, NBC, La Razón, en todos aquellos que nos han dado espacio, porque hemos hablado con más medios, pero no todos han querido darnos el espacio en
en sus medios. Y por otra parte hemos empezado a establecer reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso, con todos también, con todos los que nos han querido atender, que en el Congreso fue tanto PSOE, Sumar, Vox y PP, y con las distintas comunidades autónomas. Hemos reiteradamente pedido, en nuestra función también de lobby como asociación, que no se acepten las encomiendas de gestión que se están ahora mismo tratando de poner en marcha, porque de alguna manera se desterritorializadas ya hay en los procesos y entendemos que eso es un avance en la justificación de la cesión de competencias a Cataluña y País Vasco, que de alguna manera ocurre como con la condonación de deuda. Como quiero condonar la deuda a Cataluña, pues lo justifico y condono la deuda a todos. Pues como quiero ceder las competencias a Cataluña y País Vasco en materia de selección, al resto voy a montarle unas encomiendas de gestión y el que quiera que la coja. Pero sin financiación, por tanto la mayoría están rechazándolo, que es lo que también nos podemos contar. En alguna de las reuniones con las comunidades autónomas nos han transmitido que no lo van a aceptar. Por ejemplo, Murcia nos ha transmitido que no lo va a aceptar, Extremadura no lo va a aceptar, y hay otras que se lo están pensando. Nosotros, fundamentalmente también con el Grupo Popular, que es el que tiene mayores gobiernos autonómicos, hemos insistido en que no queremos una descentralización de los procesos ni encomiendas de gestión. No nos han dicho que sí, pero nosotros seguimos insistiendo. Y con eso termino. Creo que FEDECA se ha pronunciado también sobre este asunto, ¿no? Sí, muchas gracias. Nosotros desde FEDECA llevamos denunciando que la competencia siga siendo nacional, que la selección siga siendo nacional para garantizar vuestra independencia, para garantizar vuestra imparcialidad y para garantizar esa protección desde el ámbito nacional, porque tenemos un trabajo difícil, los habilitados lo tenéis, los inspectores de Hacienda lo tenéis, vosotros los jueces y los fiscales lo tenéis y nosotros los inspectores de trabajo también. Y si tenemos que depender de alguien que nuestra propuesta de sanción o nuestra resolución puede ser una u otra en función también de nuestra permanencia en el puesto, pues tenemos el peligro de nuestra independencia, nuestra imparcialidad y que se preste nuestro mejor servicio. Por eso lo hemos estado denunciando tanto en la comparecencia del Senado el 27 de noviembre, diciendo que ponía en peligro y que debilitaba la estructura de la administración pública en el ámbito local, que tiene que ser realizada en el ámbito local. Hace poco la ministra de Seguridad Social hacía unas declaraciones en relación a otro tema que estamos muy preocupados por la posible transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, y lo que hablaba es que quería una administración pública descentralizada más cercana al ciudadano. Hoy por hoy la administración pública está descentralizada, está presente en todas las ciudades, pueblos, comunidades autónomas, ejercida por funcionarios de la Administración General del Estado, con oficinas de la Agencia Tributaria, de Tesorería, de jueces y fiscales, también de vuestros puestos de habilitados, y eso no significa que no se sea cercano, que no sea eficaz y que no sea respetando la normativa. Se es cercano, pero se ha de aplicar la ley. Por eso lo que decimos es que rompe con la imparcialidad, rompe con la igualdad, rompe con la calidad y rompe también con que el acceso sea realizado de forma centralizada, porque lo comentabas, Alberto, también, que eso pone en peligro que creamos 17 reinos de taifas con sus 17 formas de accesos, con sus 17 temarios, y eso no es eficaz. Hubo un grupo en el Senado que abogaba que se había que conocer la lengua para poder ir a Cataluña, y puede ser un mérito, pero no requisito imprescindible el que tú sepas esa lengua para poder ejercer en un determinado territorio. Tendrás que saber las leyes y tendrás que saber todo el marco normativo. Por eso, desde el punto de vista de la selección, es más eficaz que se realice de ámbito nacional. Eso nos da también una homogeneización en cuanto a la formación y al conocimiento de que todos los habilitados estén bajo las mismas reglas, bajo la misma formación, y sobre todo lo que puede vulnerar es la transparencia, porque entonces si un determinado alcalde, que es lo que comentabas, no seremos independientes, sino que seremos de fiar. Por lo tanto, si nosotros queremos a un inspector de trabajo que nos proponga una sanción, pues evidentemente igual no elijan a ese tipo y eligen a otra persona que le garantice que a partir de ese momento sea una persona de fiar, tanto para el ayuntamiento, tanto para la Inspección de Hacienda, como para nosotros también desde la Inspección de Trabajo. Rompe con la legalidad, porque entonces ya se querría solo dibujar no lo que dice la ley, sino lo que el alcalde quiere que la ley diga a su favor, y luego, por ejemplo, y también desde el punto de vista del control financiero. Cuando yo estuve trabajando en la Secretaría General de la Delegación de Gobierno, controlábamos también a que los ayuntamientos no hicieran contrataciones, porque estaba la limitación de la contratación,
y ahí no se distinguía si un alcalde era del PP o un alcalde era del PSOE, y así debería seguir siendo. Y por eso también lo que debilita es la cohesión territorial y sobre todo la igualdad. Porque cuando hablaba Ana de que no hay argumentos que justifiquen que exista una agencia tributaria específica en Cataluña, porque ya de por sí la agencia tributaria es muy eficaz y porque hemos de garantizar que vivas en Valencia, vivas en Cuenca o vivas en Huesca, las normas son iguales. Si se está hablando de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social y están diciendo que no, que es que lo que va a ser es que es algo más cercano, eso no es así, porque lo que va a ser es que si tú vives en Bilbao, para acceder a una prestación de la Seguridad Social, quizás se compute menos años para acceder y para, por lo tanto, tener esa igualdad. Por supuesto que dicen los políticos, no rompe con el principio de unidad de caja, por supuesto que no, porque será el Estado quien siga manteniendo y soportando ese gasto. Pero, sin embargo, los criterios para acceder a determinadas prestaciones serán distintas, vivas en Sevilla, vivas en Bilbao o vivas en Barcelona. Y eso es algo que no podemos permitir y que, como técnicos y como decía Ana, tenemos que denunciar, porque la igualdad tiene que ser en toda España, la igualdad tiene que garantizarse y nosotros como servidores públicos lo tenemos que denunciar. Por eso lo seguiremos denunciando tanto a través del comunicado que hicimos el 5 de marzo para que la selección siga siendo nacional y que tengamos la independencia y la fuerza de poner por escrito cuándo se puede hacer una cosa y cuándo no se puede hacer. Menos mal que ante este panorama que estáis pintando, que no es precisamente alentador, tenemos a la Asociación de Fiscales, que no tiene ningún problema en ese cuerpo de independencia ni de autonomía, porque bueno, está garantizada y a la vista está. Bueno, más allá de eso, ¿hasta qué punto consideráis, bueno, entiendo que sí que se está produciendo una erosión reputacional de los profesionales, ¿hasta qué punto consideráis que este tipo de actuaciones por parte de los gobiernos, visibilizando de alguna manera como mínimo su voluntad de control sobre determinadas instituciones y sobre determinados órganos, puede ser un inhibidor para que los ciudadanos, los jóvenes, quieran acercarse a la administración y que lo tengan en cuenta como una alternativa profesional? Realmente el panorama es desolador en la Fiscalía General del Estado. Nunca hemos tenido un fiscal general del Estado imputado, investigado por el Tribunal Supremo por la comisión de un delito en el ejercicio del cargo, que se dice pronto, se dice pronto. Fijaros lo gordo que es, qué situación tan dura, y no dimite. Y el presidente del gobierno habla de su fiscal general del Estado al que tendremos que pedir perdón. Es una situación dantesca. Por supuesto, el daño reputacional es tremendo, tardaremos muchísimo en recuperar la confianza de la ciudadanía, que es casi más importante que el hecho de que tengamos opositores que quieran acceder al cuerpo. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía que el fiscal es aquel que vela por sus derechos, que le va a representar en el juicio para velar por sus indemnizaciones, para ejercer por él la acción penal? ¿Cómo vamos a convencer a nadie con la cúpula que tenemos actualmente? El daño es tremendo y efectivamente yo creo que si un opositor recién aprobado ahora mismo tiene opción, porque la oposición es conjunta, jueces fiscales, de acceder a la carrera judicial, accede o pide acceder a la carrera judicial en perjuicio de la carrera fiscal. Eso se está produciendo. Últimamente, en la última promoción, los casos reales de opositores que tenían ilusión, cierta ilusión, por la carrera fiscal, y con los últimos acontecimientos, viendo cómo está la situación y viendo además no solo esa situación que veis todos, sino la que se está produciendo dentro de la propia carrera, en la que hay una especie de ejercicio de control de todos los cargos, donde se va colocando siempre a cargos, a personas de confianza del fiscal general del Estado, pertenecientes mayoritariamente, muy mayoritariamente también a la Unión Progresista de Fiscales. También tenemos progresistas nosotros en nuestra carrera, ya lo sabéis, a la Unión Progresista de Fiscales, para controlar a toda la carrera, desde el Centro de Estudios Judiciales, donde ahora pues parece ser que tampoco es democrático estudiar Derecho Procesal, Civil y Penal para un fiscal,
no es democrático. Lo que se está estudiando constantemente es memoria democrática, mucha que le van a aplicar el primer día cuando se vamos, evidentemente. Yo lo veo ayudar a que los conocimientos memorísticos ya no... No, por Dios. Memorístico. No, hombre, no. Un loro, un papagayo. Es que pretenden hacernos creer a todos que el sistema memorístico es un sistema de personas incapaces de conectar un conocimiento con otro. O sea, simplemente recitamos. Pero no somos capaces de hacer la conexión de todas las normativas aplicables, que es lo que realmente te da el conocimiento para poder sostener. Cuando es todo lo contrario. Cuando es todo lo contrario. ¿A mí de qué me sirve Google o ChatGPT? Pues me dirá una barbaridad o no de una normativa, pero seguro que lo que no me hace es la interrelación con todo el ordenamiento jurídico aplicable. En fin, no sé, es que habría para hablar largo y tendido, pero sí que es verdad que se ha producido, sí, lamentablemente, bueno, pues una cierta falta de ilusión por la carrera fiscal. Pues prácticamente hemos consumido el tiempo, no sé si nos da... Ya tenemos que despedir. Pues la verdad es que yo tenía la ilusión, y lo digo en serio, de dar un turno de preguntas para ver si había posibilidad por parte del público, pero bueno, al final los periodistas es lo que tenemos. Un par de preguntas rápidas. Bueno, si hay un par, mira, hay el caballero. Muchas gracias. Yo, comentando antes lo que ha dicho Ana sobre el nuevo modelo de función pública, yo soy Enrique de la Era, de Amsitat, de Amistad. A mí hay una de las cosas que surgieron en la reunión con el Ministerio, que nosotros pudimos observar a través de pantalla, y era el repetido interés por la empatía, ¿vale? Cuando hablan de los criterios de acceso, no hablan nada más que, bueno, hay que cambiar los modelos de acceso para que los funcionarios sean más empáticos, ¿no? Y yo me pregunto, yo soy interventor del ayuntamiento, soy el malo, claro, yo soy el malo de la película, claro, en todos los ayuntamientos los interventores somos malos. Bueno, me da igual. Pero yo me pregunto, esa empatía, ¿cómo quieren que ejerzamos nuestras funciones? La inspección de trabajo, la fiscalía, siendo empática con el delito, no sé, o en Hacienda, no sé, si hay alguien que defraude, tenemos que ser empáticos con él y en este caso... Pero es que esta gente siempre piensa que defraudamos, aunque no lo estemos haciendo. No sé ese concepto de empatía en la inspección de trabajo, si alguien hace fraude en la contratación o lo que sea, hay que ser empático, depende de... Me preocupa mucho porque al final todo eso se refleja mucho en todo lo que estáis diciendo, ¿no? En que se está queriendo colocar en determinadas posiciones a los funcionarios que demuestran esa empatía hacia lo que se busca por parte de... No sé si... Yo lo primero que quería decir con esto... Del poder, a ver, es que esto, lo que se trata, vamos a hablar claro, es corrupción y poder, es tratar de eliminar los contrapesos al poder. Todas estas medidas que están adoptando en definitiva van a eso, a eliminar esos contrapesos del Estado de Derecho, que somos los funcionarios, somos uno de ellos, efectivamente. Y aprovechando esta intervención que has hecho, lo primero que voy a decir, usted predique con el ejemplo, señor ministro, sea empático y por lo menos contéstenos a la petición de cuántas veces han sido, Ana. No sé, ya nos olvidamos. O sea, ellos que están diciendo, ay, tenemos que ser empáticos con los ciudadanos, venga, tiene usted aquí el acta y tal. No, o sea, primero usted atiéndanos, porque la recepción que nos hizo el ministro anterior, Escrivá, el 17 de mayo, a mí no me pareció nada empática. O sea, en una posición de superioridad, dando una clase, unos datos que no sabemos muy bien de dónde salían y que no coincidíamos con lo que nosotros tenemos, pues que mínimo, ¿no? Para ser un poquito empático, que ponerte en posición de igualdad. No era una reunión, reunión de trabajo, reunión no. Charla, oigan ustedes, esto es lo que vamos a hacer, son lentejas, o los tomas o las dejas. Eso es lo que nos trasladó y le pedimos, pues eso, si nos oye en algún momento que lo estamos diciendo por activa y por pasiva, recíbanos, aunque sea para disimular, para decir, me he reunido en la foto, tal, que no va a valer para nada, desde nuestro punto de vista, desde luego visto lo visto, porque la experiencia es lo que nos dice. Entonces, que
empatía? Si es que lo que decimos, volvemos a utilizar el lenguaje, ¿no? El lenguaje perversamente para unos objetivos, porque claro, no podemos decir directamente queremos establecer un sistema totalmente de nepotismo para colocar a nuestra gente. Sí, es que nosotros tenemos un trabajo muy difícil. A mí hay veces que sí que me gustaría ser médico porque todo el mundo te da las gracias. Pero sin embargo a nosotros cuando decimos buenos días nos dicen buenos días para usted, porque yo cada vez que la veo se me nubla, y eso es verídico, se me dice una compañera nuestra. Y entonces, claro, si no se es más empático porque seas más simpático en la visita, se es también empático cuando en función de las circunstancias pues tú puedes hacer un requerimiento si no hay un perjuicio económico y no haces un acta de infracción. Según las circunstancias extiendes acta de infracción porque la normativa te dice que extiendas acta de infracción, pero eso no significa que no seamos empáticos. Te da la empatía también a veces el conocimiento de la ley, el proceso selectivo. Una compañera mía de diplomáticas decía que se nota también el pozo de las personas que han estado años estudiando, que han presentado un examen y han suspendido porque son más humildes, porque saben lo que es el esfuerzo, y el esfuerzo se aplica tanto a la función pública como también en el que lleva su negocio autónomo y tiene un trabajador y día a día levanta la persiana y día a día le cuesta defender y conseguir que el negocio siga siendo y estando a flote. Entonces, la oposición también en eso te prepara para luego lo que vas a desempeñar durante la carrera. Y sí, decía Ana que le pedimos empatía al ministro. En la comparecencia el 20 de febrero dijo una frase el ministro Óscar López, dice: te quiero perrito, pero de pan poquito. Y a nosotros, sin embargo, nos quiere mucho en principio, porque ha dicho que Confedeca las veces que haga falta, pero lo que se demuestra es que desde el mes de septiembre le llevamos pidiendo una reunión y no se ha reunido con nosotros. Entonces también, ¿por qué no le pediríamos empatía a los ministros, a los políticos, y que no hablen con tanta ligereza a veces y que se comprometan también y que sean serios y que respeten a las instituciones? Porque lo decía la ministra y vicepresidenta segunda de gobierno, Yolanda Díaz, que el respeto a las instituciones también es respetar a su gente, y que los funcionarios somos marca España, y que cuando ella va también al ámbito internacional presume de la marca España que somos sus funcionarios. Pues del dicho al hecho hay un trecho, y por eso le pedimos también seriedad en sus compromisos y sus declaraciones. Bueno, gracias por estos 5 minutos extra. Tenemos las dos leyes tramitándose en el Congreso, la de función pública y la de ampliación. Bueno, está en anteproyecto. Está en anteproyecto. Sí, bueno, y además ahora está la cosa como para... Efectivamente, esto es muy incierto. Bueno, cada 2x3 hay ampliación del plazo de enmiendas. Exacto. Pero sí que nosotros desde FEDECA estamos muy preocupados, primero porque en el artículo dice que con carácter general serán realizados por funcionarios de carrera. Ese carácter general, ese lenguaje se debe suprimir, porque ya lo dice la sentencia del Tribunal Supremo de 2019, que tiene que ser ejercido por funcionarios de carrera para tener más independencia. También estamos preocupados por el artículo 24, 25 y 27 por el tema de la promoción profesional. Se tiene que garantizar una carrera horizontal y vertical, pero siempre y cuando no se garantice que se haga con los mayores estándares, y tienen que demostrar que se tienen ese conocimiento a través de exámenes y pruebas. Y por supuesto tenemos que cuidar, y cuando hablamos de captar el talento tenemos que también mantener y que tenemos y garantizar que las personas que tienen una edad de 70 años, que haya un estatuto también de funcionario o senior, y que no les dejemos marchar, porque si tenemos una jubilación forzosa en el ámbito de seguridad social a los 72 años, ¿por qué no lo podríamos tener también en el ámbito de la función pública? Bueno, confiemos en que todo esto alumbre funcionarios empáticos, pero sobre todo bien formados, que es lo que necesitamos los ciudadanos para un servicio público de calidad. Ana, Alejandro, María José, Cristina, Ana otra vez, Alberto, muchas gracias. Gracias a todos.